Hoy les comenté y vamos a ver un poco del proyecto, un poco cuál es el primer hito que tienen que cumplir con las entregas del proyecto, que era la justificación del proyecto. Algo estuvimos, en algún momento conversamos tal vez, pero creo que vale la pena hacer una clase exclusiva con eso. Recuerdan, teníamos 4 hitos. El primero era, bueno, la selección, la justificación del tema del proyecto. Esto es como está en la unidad 6, en el programa analítico: selección y justificación del tema del proyecto integrador, estudio de mercado, base de diseño y balance de masa global. Que esos prácticamente son los 4 hitos que les pedimos en la cátedra para aprobar el proyecto. El proyecto se aprueba en conjunto con los parciales, es requisito para aprobar la cursada. Y ahora bien, ¿qué es la justificación de un trabajo de grado? Les comento, este material lo saqué de una página de internet donde, digamos, se trata justamente este tema de tesis o de normas APA, etcétera. Y, bueno, y dentro de esa, como hay gente que trabaja con proyectos finales o con tesis, también hay algunos artículos interesantes que dicen, por ejemplo, cómo se justifica un trabajo de grado. Jaime, ahí no sé si te apareció Julieta Méndez. Sí, Ezequiel, ahí le di, la acepté, pero se está uniendo, parece. No Ah, sé si. A ver, dame un segundo. fíjate por las dudas si te tiene que ir entrando, y si no, volver a dar a admitir. Dale. Total, es la primera vez que hacemos esto en conjunto, así que un poquito de charla durante la exposición no pasa nada. Ahora bien, entonces, ¿la justificación de un trabajo de grado qué es? Es una exposición detallada de las razones que validan la realización del estudio, se coloca en el primer capítulo del trabajo final o anteproyecto, sirve para mostrar las perspectivas del trabajo y su orientación. Implica responder a la pregunta ¿por qué debe realizarse la investigación? ¿Eso qué significa? Que esta justificación se hace antes del proyecto. Esto es porque cuando ustedes vayan a elaborar un trabajo, ya sea de investigación o una tesis, o si siguen estudiando algún otro tipo de trabajo más, eh, tienen que explicar lo que van a hacer o fundamentar lo que van a hacer antes de embarcarse en el trabajo mismo o en el desarrollo del trabajo de tesis. En nuestro caso, estamos en ese punto. Tenemos que justificar eh, por qué vamos a hacer este trabajo. Y la idea acá es que cuando justifican un anteproyecto, no justifican que es para dar cumplimiento, digamos, al pedido de la cátedra. Si bien eso puede estar incluido, lo que tienen que ustedes pensar es que esto es un proyecto que se presenta, por ejemplo, a los inversores, que es la idea, digamos, del proyecto final. Que ustedes desarrollen un trabajo que puede ser presentado a un inversor que quiere incursionar en el mercado de la petroquímica o del petróleo, del gas, y quiere construir un determinado proyecto. Entonces les pide a ustedes el desarrollo o les pide que analicen varios proyectos, y ustedes en cada uno justifican cuál sería la posibilidad inicial antes de haber hecho estudio de mercado. Es como que es un primer sondeo del trabajo, de si es factible o no hacerlo. Por ejemplo, ¿qué puede incluir esta justificación en este punto? Que bueno, disponiendo, o sea, conociendo que hay materia prima disponible para hacer el determinado proyecto que ustedes quieren hacer, está disponible en la zona, hay mano de obra calificada, hay una universidad que puede proveer los profesionales para desempeñarse en la misma, la materia prima es algo que se necesita en la zona o en el país, ¿sí? O sea, todo en una carilla, en alrededor de 500 palabras, un poco más, un poco menos, tal vez menos, ustedes tienen que desarrollar acá cómo justifican realizar esta investigación, este trabajo de grado.
¿Y qué tener en cuenta para elaborar esa justificación? Tienen que tener en cuenta la importancia, esto está medio general, por ahí no es específico para proyectos finales de ingeniería, pero tienen que tener en cuenta la importancia, el valor y la pertinencia de la propuesta de investigación, o del estudio realizado o realizar en este caso, los aportes, ya sea a nivel de conocimiento práctico o metodológico, y finalmente las soluciones que ofrece para la resolución de determinados problemas de investigación. Y acá hay una aclaración, no todas las investigaciones resuelven problemas diagnosticados, sino que aportan información relevante que luego sirve para proyectos posteriores. Hay por ahí una gran diferencia, hay algunos tipos de proyectos que son teóricos y hay otros que son prácticos o metodológicos. En nuestro caso, salvo algunos proyectos muy puntuales de la universidad, no vamos a incrementar, no vamos a hacer aporte al conocimiento, no vamos a crear conocimiento. Les comento en qué casos sí se crea conocimiento. Bueno, hubo un caso de un proyecto que fue el cracking térmico de plásticos, donde se hizo una investigación y en base a esa investigación salió un proyecto de ingeniería. En ese proyecto sí se podría decir que se creó conocimiento con esa investigación que después sirvió para hacer la tesis de grado. Pero en general, nuestros aportes son prácticos o metodológicos. En la mayoría de los casos vamos a estar utilizando conocimiento existente, ¿sí? De algún proceso o de algún proyecto anterior que vamos a estar actualizando, vamos a estar adaptando a nuestra zona, y son muy pocos o contados los casos en los que se va a hacer un desarrollo completo. Y generalmente no se desarrolla un proceso completo a nivel de ingeniería química en nuestra facultad al menos. En la justificación o antecedentes, puede haber diferentes tipos de justificación. La justificación teórica, que son las razones que argumentan el deseo de verificar, rechazar o aportar aspectos teóricos en relación con el objeto de conocimiento. Justificación metodológica, razones que sustentan un aporte por la utilización o creación de instrumentos y modelos de investigación. Y la justificación práctica, razones que señalan que la investigación propuesta ayudará a la solución de problemas o a la toma de decisiones. Lo nuestro se ajusta mejor a la justificación práctica. Como les decía recién, por una cuestión de que vamos a adaptar generalmente un proyecto a realizarlo dentro de la provincia de Neuquén o dentro de la zona de influencia de Plaza Huíncul y Cutralcó. Entonces, vamos a fundamentar por qué es posible ese proyecto en esta zona. Como les decía hoy también, si tenemos disponibilidad de materia prima, si tenemos también otra posibilidad es que haya políticas de erradicación de industria, ¿sí? Menos impuestos o facilidad de algún otro tipo en la consecución de terrenos o créditos, etc. Para lo que es el estudio de mercado, esto por una pregunta un poco teórica, ¿han hecho la materia de economía? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces, esto es una pregunta teórica, damos. Un mercado es el lugar teórico donde se encuentran la oferta y la demanda de productos y servicios y se determinan los precios. Y ahora, ¿para qué lo estudiamos? Lo que nosotros queremos determinar es si el producto que nosotros vamos a elaborar, previamente, ¿no es cierto?, de hacer todo el análisis de ingeniería, o de hacer una inversión en estudiar el proceso, queremos saber si lo vamos a poder vender. También queremos saber si hay materia prima disponible para nosotros, con lo cual analizamos diferentes aspectos del mercado. El mercado se compone básicamente de 4 sectores, que es el mercado proveedor, el mercado consumidor, el mercado competidor y el mercado de distribución. Nosotros en el mercado de distribución no nos vamos a meter. Eso es algo que no vamos a tocar,
que lo vamos a dejar de lado, digamos, y nos vamos a concentrar en analizar el mercado proveedor de materias primas, ¿sí? De manera que vamos a analizar si hay disponibilidad de materia prima, de dónde proviene, cómo se transporta, a qué precios. Vamos a analizar el mercado competidor, el cual vamos a mínimamente identificar, ¿sí? Tenemos que saber con quién vamos a competir, quiénes son nuestros competidores, si van a producir la misma calidad que nosotros, ¿sí? Dónde están ubicados, cuál es el área que abastecen, como para tener una idea mínimamente de hasta dónde vamos a llegar nosotros con nuestro producto, porque acá no nos vamos a meter en decir si nuestro producto le vamos a poder regular el precio o si vamos a poder entrar con un precio bajo. No, en ese tipo de análisis no nos vamos a meter. Nosotros vamos a limitarnos a identificar entonces la competencia, vamos a asumir que nuestro producto puede entrar al mismo precio actual o al precio al que marca la tendencia, sin analizar o definir que la entrada de un nuevo competidor puede alterar el mercado. Vamos a suponer que el mercado tiene un comportamiento ideal, ¿sí? Que puede entrar un nuevo competidor sin que haya un desplazamiento en la curva de oferta y demanda como para justificar un aumento o una disminución de precios. ¿De acuerdo? Y el otro mercado que tenemos que estudiar también es el mercado consumidor, donde nosotros vamos a generalmente, vamos a determinar en función de datos estadísticos, que los vamos a sacar, por ejemplo, del anuario del Instituto Petroquímico Argentino, del cual vamos a saber, o vamos a procurar encontrar la información que responda cuánto es lo que se produce en el país, cuánto es lo que se consume, si hay importación, si hay exportación, y cuál es el consumo neto o aparente. ¿Y qué ocurre? Lo que vamos a buscar es un nicho de mercado diciendo, o por lo menos proponiendo, si la producción actual no alcanza para satisfacer la demanda y se está importando producto, entonces proponer nosotros reemplazar esa importación con una producción nacional. Y obviamente cabe también la posibilidad de que produzcamos más de lo que se importa como para exportar un excedente de producción. Básicamente, eso es lo que analizamos en el estudio de mercado. Entonces, ¿qué hacemos? Identificamos potenciales clientes, identificamos competidores, identificamos fuentes de materia prima. ¿Sí? Esto es lo mínimo que debe contener nuestro estudio de mercado en una etapa inicial. El que entregan ustedes tiene que tener un poco más que esto, donde también tienen que recopilar antecedentes de la oferta, donde hay producción nacional, capacidad operada, capacidad instalada, futuras expansiones, si esa información está disponible, y datos de importación. Y acá hay que tener en cuenta, a veces la producción va en descenso y hay que ver a qué responde. Puede ocurrir que haya habido un problema en los productores, que la capacidad, la capacidad operativa se haya visto reducida por problemas técnicos, o que el mercado esté consumiendo menos. Entonces, tenemos que buscar bibliografía, buscar medios de comunicación donde pueda haber información al respecto, como para empaparnos un poco más. Por otro lado, a veces ocurre que hay un producto que se está importando. ¿Sí? Vemos que hay mucha importación de un producto, pero cuando vemos la capacidad instalada en las plantas, hay capacidad ociosa. Entonces, eso hay que analizarlo, qué es lo que pasa. Ha ocurrido en los últimos años con la planta esta que se llama en Río Negro, que hace carbonato de sodio, creo que es,
no me sale el nombre, que fue muy golpeada en los medios por cuestiones de corrupción. Entonces, hay determinados casos en que una planta puede parar porque no es viable económicamente mantener la producción, con lo cual es importante conocer cuál es la escala de capacidad que tiene esa planta instalada y analizar tal vez si nosotros queremos entrar con una producción semejante, ¿vamos a tener menos costos? En general es poco probable. Lo que se puede lograr menos costos es cuando la planta tiene una producción bastante mayor. Entonces lo que se puede analizar en un caso así es decir, bueno, la planta X tenía una capacidad de producción de 100.000 toneladas anuales. Si nuestra planta tiene una capacidad operativa de 300.000 toneladas anuales, los costos operativos son aproximadamente los mismos, con lo cual al final de la cuenta nos vamos a poder salir adelante, digamos, a pesar de que la otra planta cerró porque no le daba los números, ¿sí? Entonces ese tipo de cuestiones, si bien tal vez no lo tengamos todo en este año, no lo podamos hacer todo con ese detalle, sí es bueno que lo vayan analizando, que lo vayan teniendo en cuenta. Hubo un caso también, ahora no me acuerdo exactamente qué planta fue, pero una de Río Tercero, una planta que también cerró, porque no era viable la producción de un determinado producto petroquímico. Entonces, pensar que podemos poner una planta nueva para producir lo mismo es poco real, ¿sí? Poco realista. Pero bueno, esas son cosas que tenemos que ir viendo también nosotros analizando las tendencias de poder pensar, ¿no es cierto? O averiguar un poco más cuando hay movimiento en la tendencia de a qué se debe. Si la tendencia es creciente, es suave y digamos, tenemos posibilidades de crecimiento, como tenemos más posibilidades de que sea más sencillo el análisis. Si vemos cambios muy bruscos, hay que analizar si se deben a una crisis, como por ejemplo la crisis que tenemos actual, que está afectando a todo el mundo, ¿sí? A todos los países, o como la crisis que se produjo en el año 2008, que arrancó con una crisis inmobiliaria en Estados Unidos, pero tuvo repercusiones internacionales. Como caso de ejemplo, les comento, yo en ese momento estaba trabajando en la planta de metanol de YPF, año 2008, precio de metanol llega a pactarse por contratos hasta en $1.000 la tonelada. No son valores que haya ganado YPF en aquel momento, pero sí se tenía información de mercado todo el tiempo. Entonces la gente que estaba en la parte de comercialización nos alentaban a proponer proyectos de inversión para aumentar la producción. ¿Qué pasó? Estalló la burbuja inmobiliaria, en el 2009 el metanol llegó a valer $200. A partir de ese momento, nadie quería escuchar nada de hacer inversiones respecto al metanol, por ejemplo. ¿Sí? En el petróleo tal vez la caída fue un poco menos brusca, pero el petróleo llegó a valer $200 y de repente cayó a $40. Que bueno, no es menos brusca, también es muy significativo. Todo ese tipo de cosas hay que analizarlas y hay que ver si se pueden sacar del análisis o por lo menos explicar los movimientos grandes y tratar de no incluir esos vaivenes tan bruscos dentro de la línea de tendencia, de la curva de tendencia. Me adelanté bastante con lo que venía leyendo porque no tenía impresa la presentación. Pero básicamente, esto es lo que estuvimos viendo recién, antecedentes de demanda, donde la demanda vamos a tener en cuenta el consumo interno, consumo aparente y exportaciones. Y el consumo aparente es la producción nacional más las importaciones menos las exportaciones. Ustedes dicen, bueno, pues hay importaciones no hay exportaciones. Bueno, en realidad, a veces ocurre que a pesar de que hay importaciones, también hay exportaciones. Hay empresas que importan lo producido, que importan para consumir, y hay empresas que venden, o sea, lo que producen, una parte lo exportan. O a veces se producen algunas operaciones de triangulación, una misma empresa que tiene operativos en Buenos Aires, en Santa Fe, en Misiones o en el Chaco, que importa un cierto producto, lo consume en una planta, pero en otra planta tiene un excedente y lo termina exportando a Brasil, a Paraguay,
entonces una empresa tiene importación y exportación. Y es algo que parece ilógico, pero tiene su fundamento. Entonces, una cosa también muy importante acá con el estudio de mercado es poder definir cuánto vamos a producir con nuestra planta. Y acá hay dos posibilidades, hay dos extremos posibles donde no aconsejo, digamos, irnos a los extremos o procurar al menos consensuar, porque podemos decir que vamos a producir para suplir solamente importaciones, ¿sí? Con lo cual nos abstraemos de la realidad, digamos, internacional, estamos totalmente ajenos al tamaño de planta que se está instalando en el mundo, a lo que significan los costos de producción de una planta específica, y por otro lado, nos podemos ir al otro extremo de decir, bueno, la planta más nueva se instaló de 10 millones de toneladas anuales en China o en India, y para poder competir con esa planta vamos a poner otra igual. Con lo cual la inversión es gigante, y es probable que no tengamos dónde colocar la producción luego. ¿Por qué se puede proponer una planta de mayores dimensiones? ¿O qué diferencia habría entre una planta de, por ejemplo, si tenemos la posibilidad de poner una planta que produzca 1000 toneladas frente a otra planta que produzca 2000 toneladas? Va a haber dos cuestiones muy importantes acá, más allá del mercado. Una planta que produce el doble no cuesta el doble, cuesta más, o sea, una planta de 2000 toneladas de un cierto producto cuesta más que una planta que produce 1000 toneladas del mismo producto, pero no el doble. Y hay una relación, ¿sí? Si supongan que tenemos una planta que produce 1000, ahora se me chico, un segundo. Supongan, por simplificarlo bastante, ¿sí? Si tenemos la capacidad de la planta A es de 1000 toneladas por año, quería usar la C para costos, no para capacidad, entonces voy a poner la C. Si tenemos que la planta A tiene una capacidad de 1000 toneladas por año y la planta B puede producir 2000 toneladas por año, el costo de la planta B va a ser mayor, ¿sí?, que el costo de la planta A, pero no necesariamente el doble. Sino que se va a relacionar como que el costo de la planta B sobre el costo de la planta A va a estar elevado a un factor, se usa tal vez otro numerito que el factor A, a ver si lo escribí bien. No, a ver, bueno, tal vez sí. La cuestión es que ese número, ese costo B, suele ser aproximadamente el costo A elevado a la 1, un numerito acá que puede ser 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. De manera que termina siendo mayor, pero nunca es el doble. Lo mismo pasa con los costos operativos. Imagínense que para producir, en este caso hipotético, 2000 toneladas del producto, los equipos solamente tienen que ser un poco más grandes. Con lo cual, ¿cuánta más gente va a precisar la planta B que la planta A? Prácticamente la misma gente, la misma cantidad. Con lo cual, lo que es costos operativos o costos de personal son los mismos para las dos plantas, los mismos en valor absoluto, pero en valor relativo, si lo llevamos a costo por tonelada, es la mitad.
o al menos mucho menor. Entonces, en eso se basa la economía de escala. Una planta de mayor tamaño no cuesta, no es directamente proporcional el costo de la planta que la de menor tamaño, sino que es una proporción menor a la relación de tamaños entre las dos. Entonces, cuando definimos módulo de producción, tenemos que ver que la planta sea competitiva, no necesariamente tiene que ser la de mayor escala mundial, pero sí que sea competitiva por una cuestión de costos, y por otro lado, tiene que estar el compromiso entre la competitividad de la planta y la posibilidad de colocar la producción. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Gracias. A ver. Bien. Eso, hasta ahora vamos viendo hito de justificación del proyecto y el hito de balance de masa y energía, o balance de masa, ¿sí? Y definición de modo de producción, que es parte de ese perdón, estudio de mercado, me confundí. Estudio de mercado, que es el que nos ayuda a definir el tamaño de la planta o el módulo de producción. Hay otro... Profe, le hago una consulta. Sí, por supuesto. ¿Qué pasa si, bueno, nosotros tomamos la elección del proyecto, a medida que vamos avanzando, vemos que ese proyecto se va haciendo cada vez más extenso y no termina en el año, por así decirlo? ¿Cómo podemos hacer? En el año, en cuarto año, ¿te referís? Claro, como para completar, vio que usted dijo que había que el proyecto era evaluativo y debía terminarse en el mismo año de cursada. Por eso Claro. le consulto. En principio, lo que vos planteás en cuarto año, lo terminás en cuarto año. Es raro que no lo puedas terminar en cuarto año. El tema viene cuando pasás a quinto, dependiendo de la complejidad de tu proyecto. Hay algunos casos en que han elegido plantas muy complejas para los cuales hacer los balances de masa y energía llevan mucho tiempo. Entonces, en esos casos, antes teníamos una cursada que se podía extender a 2 años. Ahora la cursada es de 1 año. En esos casos, arriesgan a tener que volver al siguiente año, ¿sí? Por no terminar el proyecto. Ah, bien, gracias. Normalmente, veamos, la primera, sí, abuelo, la primera decisión o el primer análisis o el primer comentario se lo hacemos nosotros según lo que nos parece, porque ustedes van a contar tal vez con un diagrama de flujo o con alguna otra información que permita decir, bueno, sí tienen 500 equipos, bueno, 500 equipos es irrealizable, pero un proyecto con 50 equipos, 60 equipos, es largo, es difícil tal vez, pero se podría hacer un equipo de 2 trabajando muchísimo. Lo normal es que no tengan tantos equipos los proyectos, ¿sí? Entonces, viendo un diagrama de flujo, podemos analizar un poquito o entender, o al menos proponer que ese proyecto puede llevar más tiempo del que deseamos. Y la otra opción es que la mayoría de los alumnos, el proyecto final no lo terminan en 1 año, sino que lo terminan haciendo en 2, en algunos casos un poco más. La otra opción es que decidas igual hacer ese proyecto sabiendo que te va a llevar 2 años. Entonces, tal vez te convenga no cursar el primer año y avanzar con el proyecto, pidiendo al profesor que te guarde el tema, y después continuar el siguiente año cursando y cumpliendo con los requerimientos de la cátedra de quinto. ¿Me explico? Sí, profe, gracias. Bien. La idea también es que estos hitos o este anteproyecto que estamos haciendo ahora les sirva para avanzar y que tengan parcialmente cubiertos o totalmente cubiertos algunos puntos de lo que se pide en el proyecto en quinto año. Con el estudio de mercado normalmente tienen muchísimo camino allanado cuando lo prueban con el cuarto año. Después, cuando llegan a quinto, tendrán que actualizar
información de mercado de un año más, tal vez hayan encontrado en el camino alguna otra información o alguna otra característica que les permite ampliar un poco el estudio de mercado, pero en general los alumnos que están ahora cursando están cumpliendo bastante rápido con el estudio de mercado, basándose principalmente en que ya tenían una buena parte hecha en cuarto año. O sea, la idea es que alcancen eso. Después, con los otros temas, en lo que es bases de diseño, es cubrir parcialmente algunos puntos que después se van a terminar utilizando en el proyecto. Por ejemplo, las bases de diseño son un documento que le entrega normalmente el inversor, ¿sí? Que generalmente no es un inversor que nunca invirtió en esto, sino que es alguien que ya tiene plantas, que ya conoce, normalmente es una compañía, no es una sola persona, por ejemplo YPF, que tiene muchas plantas, y decide, ¿no es cierto?, invertir en otra planta más, ya sea en una planta nueva o ampliando capacidad en plantas existentes, y entonces le contrata una ingeniería, un estudio de ingeniería para que haga todo el diseño, desde la ingeniería básica, que muchas veces la hace la propia empresa o parcialmente o en forma colaborativa, donde ingeniería básica se entiende por todo lo que es diseño de equipos o diseño del propio proceso. Le dice, estas son las normas que yo quiero que sigas, estos son la nomenclatura que uso en mis plantas, quiero que se mantenga la misma nomenclatura, digamos, y el estudio de ingeniería toma esas bases de diseño donde tiene información digamos, de legislación, información de normas que sigue el inversor, puede tener información como se dice, base para poder calcular todo lo que sea servicios auxiliares, si es que van a utilizar los servicios auxiliares existentes, por ejemplo, o si van a tener que instalar servicios nuevos, cuáles son los requerimientos según otras plantas, o lo que pretenden para esa planta en sí. Digamos, es un documento que puede ser bastante amplio. Básicamente lo que cubre es qué y cómo quiere el inversor que se realice el diseño. Acá también, fíjense que dice, provee el alcance del trabajo, pero también provee quién, cómo, por qué y cuándo. ¿Sí? En la base de diseño tiene que estar claro si, por ejemplo, quiere emplear la capacidad de refinación de petróleo de la refinería Plaza Winkle, que actualmente es de 4.000 metros cúbicos por día, supongan, ¿sí? No me acuerdo cuánto es actualmente, o sea, no sé cuánto es actualmente exacto, pero lo quieren llevar a 6.000. Entonces, la ampliación tiene que ampliar en 2.000 metros cúbicos por día la capacidad de procesamiento de petróleo crudo. Entonces tiene que definir eso, tiene que definir qué tipo de materia prima es la que va a recibir, como para que el ejecutor de la ingeniería pueda hacer todo el desarrollo. En general, ¿qué tiene que contener las bases de diseño? El objetivo general de la planta, los productos que se van a elaborar, la tecnología del proceso que se utilizará. Muchas veces la tecnología está patentada o tiene nombre, o es bastante abierta o bastante general. Eso tiene que estar definido. La filosofía de control, esto es un poquito una cuestión del control de los procesos, ¿sí? del sistema de control. El gerenciamiento del proyecto, ¿sí? Si se pone, digamos, gente propia de la empresa a gerenciar el proyecto, o hay un gerenciamiento conjunto, o directamente se contrata todo. Se hace también la propuesta del contrato del proyecto y una lista de documentación a entregar y el formato. Vamos a ver si nosotros tenemos, me fijo un poquito más adelante, sí, ahí está. ¿Qué más? ¿Cómo se intercambia la información entre las partes durante el proyecto? Normalmente, no sé si alguno tiene experiencia industrial o ha trabajado en una empresa de servicios, en la industria o en una empresa productora, pero lo que se hace, la información normalmente se intercambia a través de órdenes de servicio o de órdenes de empresa, depende, por ahí cambian un poquito los nombres.
depende del lugar. Todo se hace por escrito, ¿sí? No es que se hace por correo electrónico y punto. Se puede hacer parcialmente por correo electrónico, pero luego normalmente se entrega una hoja firmada donde se entregan impresos los correos electrónicos o la información que hay que entregar, y se hace como un pequeño acta, digamos, donde se firman ambas partes de que se entregó la información o está pendiente de entrega, o si hay algún incumplimiento también se hace por ese medio. Si hubiera alguna preferencia de proveedores, también tiene que constar en las bases de diseño, tiene que constar también, la parte de conducta de los ingenieros de proceso, a ustedes les parecerá un poco extraño que diga la conducta. ¿Qué tiene que ver la conducta del ingeniero de proceso? Bueno, esto es una cuestión cultural. Normalmente las empresas que hacen ingeniería son empresas que vienen de otro país, porque es muy raro, en Argentina hay muy pocas empresas que hacen ingeniería de procesos desde el diseño, y no todas están calificadas para todo tipo de procesos. Si ustedes quieren una planta nueva, si es una planta de tratamiento de gas o de petróleo, tal vez la consigan en Argentina. Pero si es una planta de metanol, una planta de amoníaco o lo que sea, no la van a encontrar en Argentina. Tienen que salir a buscar en el exterior. Entonces, esto es previendo, ¿no es cierto?, que podemos tener personas que vienen de otros países, con otras costumbres, que sepan adaptarse a la cultura local, ¿sí? Que es una cuestión de que sean respetuosos, de que no incumplan con cuestiones, digamos, no tanto legislativas, que eso se cae de maduro, sino también con los buenos usos y costumbres por ahí del lugar, o en general de la cultura del lugar, ¿sí? A eso se refiere con la conducta. Que parece obvio, pero es algo que muchas veces hace falta que se llame la atención. A veces se termina echando gente porque no cumple con eso. Otra cosa que hay que contener es la naturaleza del sitio de la planta, ¿sí? ¿Qué planta es? ¿Dónde está ubicado? Si está, digamos, no es lo mismo que esté en el medio de un desierto o en el medio de un parque industrial, a que esté en un lugar donde no se instaló ninguna planta antes, ¿sí? O en el medio de la selva, o en el medio de otro, no me sale la palabra, digamos, pero tiene mucho que ver con la posibilidad de radicarse en un lugar donde ya está acostumbrada la gente a tener ese tipo de industria, que donde no. ¿Sí? Eso también tiene que constar, porque puede implicar inversiones muy diferentes, depende de donde se vaya a ubicar la planta. Cualquier criterio económico inusual, ¿sí? Recuerden ustedes que cuando se va haciendo, o lo recuerden, o sepan que cuando se van avanzando con las etapas de ingeniería, no es que se hace todo el diseño de la planta completo desde cero. La planta se va analizando, y a medida que se va afinando el lápiz, que se va haciendo el diseño cada vez más detallado, se va haciendo un análisis económico nuevo. Hay diferentes niveles de evaluación de proyecto que dependen del grado de detalle de la ingeniería. Entonces, un proyecto que está en una etapa conceptual, donde solamente está la idea, se hace un primer análisis sencillo, digamos, donde se tienen en cuenta variables globales, y se hace una prefactibilidad económica o económico-financiera. A medida que se avanza, cuando se decide que se va a avanzar con el proyecto, se hace una siguiente etapa con una ingeniería básica sumada a esa ingeniería conceptual, y ahora ya se tienen dimensiones de equipos y otras cosas que permiten hacer un cálculo un poco más fino. Y así hasta llegar a la última etapa de la ingeniería de detalle, donde se hace la evaluación final. Lo normal, o lo que se espera, es que si una etapa medianamente avanzada dio positivo, digamos, el análisis, se esperaría que el análisis ya terminado, donde ya se están pactando precios con proveedores de equipos, o donde ya se está hablando en firme, haciendo un preacuerdo económico, un contrato con un proveedor, digamos, ya los precios son mucho más finos, son mucho más exactos, y si llegó hasta ahí, digamos, normalmente se espera que se pueda hacer el proyecto. Normalmente los proyectos se descartan en algunas etapas antes, excepto cuando hay mucha volatilidad económica, y bueno, puede pasar cualquier cosa.
Otra cosa también a reflejar dentro de las bases de diseño es qué compatibilidad tiene con instalaciones existentes en el sitio. Si hay otras plantas, si comparten servicios auxiliares, si se aprovechan edificios, si hay que demoler, todo eso. Me parece que me atrasé mucho. Las bases de diseño también deben contener normas, permisos y requisitos medioambientales, seguridad, diseño de recipientes, estructuras, todo lo que requiere normalmente la legislación del país o el inversor. La filosofía de operación y mantenimiento de la planta, deseos del propietario respecto al capital de trabajo, sistema de comunicación para la planta terminada, seguridad del proyecto y de la planta terminada, expectativas de ejecución del proyecto, etc. Ahora bien, hay muchísimas cosas que piden normalmente las bases de diseño. Nosotros en nuestro proyecto vamos a pedir lo que está acá en rojo, con algún agregado que voy a hacer este año, que no lo alcancé a pasar en limpio, que van a ser algunas especificaciones para servicios auxiliares, que es algo que estamos viendo que hace falta para cuando llegan a quinto año. Entonces, tiene que tener el objetivo general de la planta, los productos que se van a elaborar, la tecnología que se va a utilizar, el listado de documentación a entregar y su formato. Esto es enumerar solamente la documentación, ¿sí? Un listado de normas, permisos y requisitos medioambientales, de seguridad, diseño de recipientes y estructuras. Esto también es enumerar todas las normas, leyes, requisitos que ustedes puedan identificar. Para esto pueden recurrir a proyectos anteriores o pueden buscar en la legislación qué es lo que se exige, ¿sí? En lo que es definición y selección del proceso, se me está por terminar el tiempo, no sé si me van a correr a la hora exacta o me van a dejar un poquito más. Algunos proyectos se financian con inversión adecuada para lograr una vida operativa prolongada de la planta, un tiempo de ejecución máximo de horas de planta por mantenimiento, una intensidad laboral mínima, cambios fáciles entre las cargas del producto y cuellos de botellas mínimos durante el funcionamiento. En otro extremo, el objetivo del propietario podría ser construir la planta al menor costo de capital posible para que cumpla con la capacidad y con las especificaciones del producto. Es importante que tengamos claro que la organización defina, digamos, la organización del diseño de procesos, conozca las intenciones del propietario en este punto, ¿sí? Porque imagínense que tener la planta súper automatizada para que haya que hacer lo mínimo posible, para que sea todo automático, tener flexibilidad operativa, o no tener que parar cada 5 años solamente para cambiar catalizador o cada 10, todo eso implica mayor costo. Los equipos tienen que ser o mayores, o los instrumentos tienen que ser mayor cantidad o mayor calidad. Entonces, eso implica un costo mayor. Por otro lado, si queremos una instrumentación mínima que solamente produzcamos, y no importa que tengamos 3 operadores más que en el caso anterior, sería, digamos, deseable o que ejecute el diseño conozca eso de antemano. De lo contrario, no vamos a coincidir entre el inversor y los que hacen el diseño. Nosotros nos paramos desde el punto de vista de los que vamos a diseñar, ¿sí? Pero también nos ponemos desde el punto de vista del que quiere hacer la inversión y que le tiene que entregar al que diseña las bases de diseño. ¿De acuerdo? En productos, es muy importante saber qué productos vamos a producir finalmente. Puede que haya un solo producto principal, o que haya un solo producto, o que haya un producto principal y productos secundarios, o productos que se pueden alternar. Sí, hay unas plantas que permiten producir un cierto producto con determinada materia prima, o cambiando condiciones de proceso, o cambiando la materia prima, producir otra cosa. ¿Sí? ¿Cuánto de cada producto se va a hacer? ¿Qué especificaciones debe satisfacer el producto? Si esto se refiere a la calidad, a la composición, a características físicas y químicas, ¿sí? Que debe cumplirse. Que normalmente lo encontramos en las fichas de producto de los propios fabricantes. Si se hacen diferentes grados de producto, cuáles son las especificaciones y qué cantidad de cada grado se debe hacer, eso también es importante. Y por último, cómo se almacenan, empaquetan y luego transportan a los clientes los productos finales. En algunos casos, tal vez podamos sacar por cañería, en otros casos, transportado en camión cisterna, pero también puede ocurrir en otros casos, depende del producto, que lo saquemos que sea un producto sólido, que sea un producto líquido, que se saca en tachos,
digamos, en contenedores de 200 litros, o puede haber, digamos, diferentes estados de la materia como para poder sacarlo. Si es gaseoso, si es líquido, si es sólido, todo obviamente va a tener diferentes formas de contenerlo y de transportarlo. Y depende si nos dedicamos a la venta a granel o si vamos a hacer distribución, no sé si minorista, pero sí en recipientes de menor tamaño. Todo eso tiene que estar claro. Si se va a utilizar una tecnología de proceso particular, tiene que indicarse en el documento y tendría que estar claro si es una tecnología comercial con una licencia particular o tal vez todavía no conocemos, podríamos no conocer los detalles del proceso en esta etapa. Estándares, los estándares que se utilizarán para el diseño del proceso, que los establece el propietario, no la organización de diseño, que incluyen todo lo que sea estructura, recipientes, protección contra incendio, equipamiento, estándares de prueba, normas eléctricas, etc. Documentación a entregar. Los detalles y el formato de los entregables del diseño del proceso deben ser explícitamente establecidos en el documento de bases de diseño. Uno de los ítems entre los entregables debe ser un diagrama de entradas y salidas que define los principales insumos de la planta, materias primas, especificaciones, servicios, insumos de producción, aditivos, catalizadores, así como los principales resultados. En la mayoría de los casos, la cuantificación de todos estos materiales aún no se conoce en esta etapa, pero la naturaleza de las entradas y salidas debe definirse por la organización del diseño del proceso. Nosotros, en nuestro caso, no vamos a tener mucha idea de todo esto, pero tenemos que tenerlo en cuenta como un documento a entregar. El formato de la documentación a entregar también tiene que constar, por ejemplo, unidades de medida, los símbolos de dibujo, nomenclatura, símbolos de instrumentación y control, unidades para equipos granel, etc., formatos de balance de materia, hasta el formato de las hojas de los documentos se especifica en esto. ¿Sí? Formato de la documentación a entregar, hojas de datos, dibujos, diagramas, esto es una continuación de lo anterior. Los propietarios también tienen derecho a exigir el uso de un software informático industrial no propietario. ¿Esto qué significa? Que sea algo que se pueda comprar, que no sea propiedad solamente del diseñador, ¿sí? Para poder después hacer estudios o hacer análisis de la planta, ¿sí? Para poder generar productos de ingeniería. Razón para la estandarización es permitir la traducción computarizada de un paquete de software a otro, algo tan sencillo como por decir, si van a entregar informes que sean en PDF o en Word, para poder levantarlos con la computadora en un formato común, ¿sí? Este derecho involucra el software utilizado para planificación, estimación de costos, diseño de procesos, simulación, preparación de informes escritos, lo que se les ocurra. Bien, llegamos medio justo con el tiempo por la última parte. La bibliografía que usé para esto es un artículo de una revista Chemical Engineering, How to Prepare a Process Design Basis, que si no me equivoco lo tengo como para pasárselos. Y por otro lado, al principio, de normas APA, que es la justificación de un trabajo de grado. Entonces, acá tiene un panorama de todos los entregables de proyecto de este año. No sé, no recibí mucha información de qué proyecto quieren hacer. Tengo algunos grupos, no de todos. Yo diría que de aquí al jueves que viene ya me tendrían que enviar qué quiere hacer cada uno como para poder hacer una primera evaluación de decir si se puede o no se puede, o mejor hacer otra cosa. Y digamos que de aquí a 3 semanas tendríamos que tener ya la justificación del trabajo del proyecto. ¿De acuerdo? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por supuesto. Por ejemplo, que nosotros pasemos el límite de la justificación, ¿no? Y cuando empecemos a hacer nuestro análisis de mercado y todo eso, nos damos cuenta que el proyecto no es viable, digamos. ¿Podemos seguir haciéndolo sabiendo, digamos, que no es viable? ¿O tenemos que tratar de buscar otro que sea viable? Y tendríamos que, no, se puede conversar, ¿no es cierto? Pero en general, los proyectos que analizás, al nivel de detalle que analizamos, terminan dando viables todos. O sea,
si vos llegás a lo último, ¿viste? Con todo el esfuerzo, haber hecho todo el diseño, y a lo último, ¿viste? Con el último análisis, cuando tenés un poco más finos los datos, te da que estás ahí en la banquina, y bueno, pasás igual, digamos. No es común, ¿viste? Pero si tomaste las precauciones de no irte a una escala muy pequeña de producción, ¿viste? Donde tenés todos costos y unos costos muy altos, normalmente no pasa esto. Generalmente el análisis que hacemos, si bien no es definitivo, normalmente te da positivo, digamos, el estudio financiero, económico. Era eso lo que preguntaba, ¿cierto? Sí, sí, eso. Bien.